La defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien fue detenida desde mediados de octubre por el supuesto delito de rebelión, pidió su liberación de forma inmediata y que se garantice su regreso al cargo tras conocer las medidas cautelares emitidas el pasado viernes por la CIDH. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a analizar la situación de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que está detenida desde el 14 de octubre, acusada por los hechos relacionados a las manifestaciones de octubre. El tema es que por esta prisión preventiva que ella tiene, está a punto de perder el cargo de prefecta de Pichincha. Ella tiene una licencia de 60 días que están por cumplirse. Si sobrepasa la prisión preventiva a esos 60 días, ella prácticamente perdería el cargo de prefecta de la provincia. Ciertamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares y estas son interpretadas de diferente manera, de acuerdo con los abogados, sean de la defensa o sean abogados que buscan acusar más bien a Paola Pavón. Está ahora mismo con nosotros el doctor Paulo Ocaña. Él es abogado penalista, abogado de muchos casos mediáticos, pero en este caso él está aquí como abogado penalista para ayudarnos a entender penalmente la situación de Paola Pavón. Doctor Ocaña, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches con todos ustedes. Bueno, para poder un poco entender el tema hay que ir a los antecedentes. ¿Cuáles son estos? El 10 de octubre del 2019 se realiza la solicitud de medidas cautelares a favor de la señorita Paola Pavón, de Virgilio Hernández. El 24 de octubre se hace una ampliación al señor Cristian González. El Estado ecuatoriano responde estas el 18 de octubre del 2019 y el 21 de noviembre del 2019. Estas medidas cautelares, ¿por qué se las solicita? ¿Qué indican los solicitantes? Que hay un hostigamiento por su condición política, que hay amenazas contra su vida ya cuando están detenidos. En el caso de Virgilio Hernández dice que él tiene una situación de estrés y emociones fuertes pese a que es hipertenso. Y en el caso del señor Cristian González dice que es amenazado con navajas y elementos cortopunzantes. En virtud de ello y las respuestas que ha dado el Estado ecuatoriano, existe la decisión por parte de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice, la primera, que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los tres solicitantes que ya mencioné, particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios. Ya me voy a referir a ello. Segundo, que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes. Y tercero, que informe sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que se dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar a la que hace relación y así, con ello, evitar su repetición. Ahora bien, las medidas cautelares no es una orden que dé la Comisión Interamericana. No es vinculante lo que se diga. Una sugerencia que da el Estado ecuatoriano para que no se vulneren los derechos. En este caso hay que diferenciar que son dos tipos de medidas a las que hay que hacer relación. Una a favor de Paola Pavón y otra a favor de Virgilio Hernández y Cristian González. ¿Por qué esto? Si bien es cierto, dice que se debe precautelar, proteger la vida, los derechos a la vida e integridad personal, pero en el caso de Paola Pavón, además dice que se garantice su derecho electoral. ¿Qué implica ello? Que como ya está por vencerse el tiempo que tiene como licencia para no estar como prefecta y ejercer su cargo, necesariamente, desde mi criterio, el Estado ecuatoriano debe otorgar medidas sustitutivas a la señorita Paola Pavón. Sustitutivas a la prisión preventiva. Sustitutivas a la prisión preventiva para que con ello pueda ejercer su derecho electoral porque fue elegida, guste o no guste, fue elegida por votación ¿Solamente popular. para ella, doctor Ocaña? Exactamente. Únicamente. Solamente para ella. Es decir, ¿usted considera que a pesar de la recomendación, digamos, que hace la CIDH,
deberían permanecer con la prisión preventiva que tienen Cristian González y también Virgilio Hernández. Por supuesto, porque en base a ellos, ¿qué se dice? Proteger los derechos a la vida e integridad personal. El hecho de que esté, en el caso del señor Virgilio Hernández, en la cárcel 4, está protegida su vida. Tiene que cumplir. No correr en realidad ningún riesgo. El que sí pensaría yo, entiendo que el señor González está en el CDP, entiendo que ahí es más complicado. Por ello, el señor debería ser trasladado a la cárcel 4 como adopción del Estado ecuatoriano a estas medidas cautelares. Mas no significa que les den a todos medidas sustitutivas a la prisión. Ahora, la orden de prisión preventiva sí se dio dentro del marco de la legalidad. Sí, en efecto, se inició el proceso con la etapa preprocesal, que es investigación. Luego de ello se formula cargos, pasan a la instrucción fiscal, donde dura 90 días dicha instrucción. Si es que hay vinculación, se extenderá por 30 días más. Es decir, cumplieron los requisitos. Aquí hay que determinar también claramente que en la audiencia de formulación de cargos se debe presentar por parte de Fiscalía los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual indica por qué es necesaria la prisión preventiva. Y debe fundamentar y debe motivar tanto Fiscalía como el juez que ordena la prisión preventiva, que en el caso subyúdice sí es así, sí fue así. Entonces está argumentado, está motivado por Fiscalía, por los jueces, entonces la prisión preventiva opera. Pero en este caso, como estas medidas cautelares otorgadas por la CIDH dan una sugerencia de qué es lo que deben hacer, el Estado ecuatoriano, a mi criterio, en el caso de Paola Pavón, debería otorgar medidas sustitutivas. Doctor Ocaña, tomando en cuenta de antemano que 2 errores no hacen un acierto, yo quiero retrotraerme al... años atrás, cuando estaba en vigencia el gobierno del expresidente Correa, cuando él denostaba al sistema interamericano en general y de manera reiterativa decía que la CIDH no puede emitir medidas cautelares. ¿Cómo entender que ahora sea él mismo quien presione desde su cuenta de Twitter sus exministros como el ex canciller Patiño que se concedan estas medidas cautelares que durante su gobierno jamás lo hicieron? Claro, miren, en este caso, en este proceso no debemos politizar, porque si bien es cierto, Rafael Correa, como cualquiera de nosotros puede emitir un criterio vía Twitter, eso no quiere decir que eso debe adoptar la justicia ecuatoriana. Con esta solicitud de medidas otorgadas por la Corte Interamericana, obviamente ya es una autoridad, un organismo donde nos indica las razones del porqué. Es decir, el texto, que son más o menos 8 hojas que contiene dicha decisión, ahí se puede uno especificar o determinar o clarificar cuáles son las supuestas vulneraciones a los derechos para que hayan sido concedidas estas decisiones. Ahora bien, la justicia ecuatoriana obviamente debe apartarse del tema político y con ello debe adoptar, en mi criterio, y vuelvo a decirlo nuevamente, debe adoptar esta sugerencia. ¿Por qué? Porque si algo pasare, si no se cumpliera estas sugerencias, el Estado ecuatoriano puede después ser obligado a una indemnización. Pero puede pasar lo otro, que logran evidenciar efectivamente la participación de la señora Paola Pavón en los hechos de octubre, de los cuales es acusada, y puede recibir una sentencia y estaría con toda la razón la justicia ecuatoriana. Por supuesto, pero hay que tener en claro que la prisión preventiva es de última ratio. No porque a ella le den medidas sustitutivas no quiere decir que no va a estar enfrentando a la justicia ecuatoriana. Las medidas sustitutivas deberían ser dadas, otorgadas, para que ella pueda estar dentro del proceso. ¿Qué implica ello? Que la presentación no sea sola una vez a la semana, sea periódica, sea diaria, más del arresto domiciliario, si es que así lo quisieran. Es decir, la justicia ecuatoriana puede adoptar cualquier medida para asegurar la comparecencia de Paola Pavón dentro del proceso. Ahora, y eso, no, solo termino esta parte, y eso no quiere decir, las medidas que está dando la comisión, no quiere decir que se está involucrando en la justicia ordinaria para decir que es inocente. No, de hecho ha sido aclarado por parte de ellos en el documento que a ellos no les corresponde pronunciarse sobre la responsabilidad penal de ninguno de los de quienes están en el proceso. Sin embargo, doctor Ocaña, yo le quería preguntar porque la orden de prisión preventiva obviamente tiene como finalidad evitar que salgan del país. Es decir, es la única medida que en realidad parece que soluciona que no vayan a salir, porque de otra manera ya hemos visto que hasta con el billete electrónico y todo se han ido.
Entonces, es la medida más efectiva para evitar. Si se la dictó es porque obviamente se quería prevenir ese riesgo de que saliera alguno de ellos del país. ¿No considera usted que al quitar la orden de prisión a Paola Pavón, esto pueda darse como se ha dado en tantas ocasiones? Para nada. Nosotros debemos tener claro que la justicia debe funcionar por sí sola, más no politizarla. Porque haya existido un caso especial donde lamentablemente dañaron el grillete, sacaron el grillete y se fueron, no quiere decir que ese sea el común. Caso contrario, si nosotros tuviéramos esa vista, quiere decir que todas las personas que les han formulado cargos y que están con instrucción fiscal debería estar preso, lo cual es anticipar una pena, porque todavía no tenemos una sentencia en firme. Entonces, mi consideración es que se debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la inmediación. Sea esta la presentación diaria, como indico, el uso del grillete y la prohibición de salida del país. Que créame que si es que pasar lo contrario, si es que la señorita Pavón fuera de salir al país, se activaría la alerta roja. Y no creo, personalmente creo yo, no creo que la señorita Pavón vaya a salir fuera del país y no vaya a enfrentar este proceso porque a ella le conviene. Estamos dialogando con el doctor Paulo Ocaña, abogado penalista, sobre la situación legal que enfrenta la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, detenida, investigada, y frente a la posibilidad inminente de perder el cargo si no recupera la libertad. Ahora, doctor Ocaña, todos somos iguales frente a la ley. ¿Por qué se debe observar esto adicional, es decir, una concesión adicional a la señora Paola Pavón por su condición de prefecta de Pichincha nada más? Básico, por su condición de prefecta, y toda vez que ya se está cumpliendo el tiempo que tiene licencia. Y si es que no saldría ella y seguiría operando en la prisión preventiva, obviamente perdería el cargo. Y eso a posterior es un incierto, porque ¿qué tal? Pongamos el escenario que sale con sobreseimiento o ratifican su estado de inocencia, ella va a quemar al Estado ecuatoriano. Se afectarían sus derechos. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ese riesgo inminente no puede crearse el Estado ecuatoriano, porque eso nos acarrea una indemnización. Analicemos entonces los escenarios, doctor Ocaña. ¿Qué pasaría si el Estado ecuatoriano desoye este pedido de la CIDH y la mantiene en prisión preventiva? Por tanto, caduca su licencia y pierde el cargo. Yo considero que ahí estaría en riesgo, un riesgo inminente para el Estado ecuatoriano de que se pueda presentar una acción indemnizatoria. Toda vez que el que no salga de prisión preventiva implica que no pueda asumir su cargo, implica que perdería su cargo de prefecta, y lo cual conlleva a que en un futuro incierto, sea que se declare inocente, se declare culpable, pueda acarrear eso una indemnización. Y el Estado ecuatoriano no puede correr ese riesgo. ¿Por qué? Porque la indemnización obviamente paga el Estado ecuatoriano, pero aquí nos cuesta a toda la gente, a toda la población. Ahora, ¿cómo debería operar en caso de que el Estado ecuatoriano, en este caso la justicia, que es a quien le compete, tome en cuenta este pedido de la CIDH? ¿Se debería propiciar una audiencia para revisar las medidas cautelares? Así es. Nuestra normativa legal implica que toda resolución que se vaya a tomar, que conlleve derechos y obligaciones, debe hacerse por el principio de oralidad bajo una audiencia. Entonces, con esta solicitud y con esta decisión ya de las medidas cautelares, la defensa debería pedir una audiencia de revisión de medidas y con ello pedir las sustitutivas para que se pueda operar o se pueda asegurar la inmediación. Ahora, sin lugar a dudas es un tema político, no podemos abstraernos de eso. Se trata de una persona que forma parte del grupo correísta, que ha venido defendiendo al expresidente. Esto no le gusta al actual gobierno, está acusada, eventualmente tienen indicios de responsabilidad. Seguramente va a pesar más el tema político que judicial, doctor. Yo considero que en ciertos casos sí ha operado así, pero también hemos visto cómo la doctora Diana Salazar últimamente en la decisión de la señorita Sofía Espín ha actuado con mucha objetividad, y yo considero que la doctora en su calidad mirará, observará, analizará esta sugerencia y creería yo, me adelanto, no depende de ella, sin embargo, se va a oponer. No depende de ella, sino de los jueces, pero siempre va a tener el aval o la
ponencia o la oposición, perdón, de Fiscalía. Si es que se pide una audiencia de revisión de medidas en la cual la defensa argumenta dicha decisión, en la cual Fiscalía tiene la posibilidad de oponerse o allanarse a la solicitud, pensaría yo que se va a allanar en función de la sugerencia. Y el juez no puede hacer otra cosa que aceptar ello. ¿Por qué? Porque el titular de la acción penal es Fiscalía. ¿Qué pasaría si se accede a este pedido de la CIDH, se propicia una audiencia de reformulación, o mejor dicho, de sustitución de medidas cautelares, que esa es la palabra técnica, revisión? Sale la señora o señorita Paola Pavón libre, no obstante que continúa el proceso, y más adelante se comprueba efectivamente en el curso del proceso que es responsable y recibe una sentencia. Bueno, hay que tener claro que esta parte en la que está procesalmente en instrucción fiscal, donde no necesariamente se declara la culpabilidad, sino el cometimiento del ilícito, es decir, que existe el delito. Si es que fuera así, va a haber una audiencia de llamamiento a juicio, en donde se va a hacer la audiencia de juzgamiento, donde se van a presentar tanto los elementos de cargo como los de descargo, donde opera el interrogatorio y contrainterrogatorio para saber la verdad procesal y con ello determinar o culpabilidad o inocencia. Después de ello tenemos varios recursos, el de apelación y el de casación. Y si es que finalmente, poniendo ese escenario, en el de casación se determina que en efecto sí existió participación penal de la parte de la señorita Pavón, o se ordenará la prisión de ella, ya para que cumpla su sentencia. Claro, pero usted y yo sabemos, más usted que yo, por la experiencia que tiene, que para llegar a la instancia de casación, que sería ya la última instancia, seguramente el periodo de administración del gobierno de la provincia de Pichincha habrá concluido. Yo no creo. El recurso de casación en los procesos actualmente, con el principio de realidad al que he mencionado, tiene tiempos determinados, en el cual el peor escenario en un caso, en un proceso, máximo durará 2 años. Entonces no quiere decir con ello que era como antes, que era un sistema escrito donde los procesos eran larguísimos. No, ahora más bien es al revés. Pero todavía falta la audiencia de llamamiento a juicio si se llega, el juicio propiamente tal, la sentencia, los recursos horizontales, verticales, hasta llegar al tema de casación. Ocurriría que la señora Paola Pavón termina la administración, todo esto es una especulación evidentemente, podría terminar su administración como prefecta de Pichincha, y una vez que termina esa administración, seguramente la justicia dice es culpable, vaya detenida. Sí, pongámonos en ese caso hipotético de que pasan los 3 años más, que entiendo dura todavía su legado en la prefectura. Transcurrido año y medio ya. Sí, más o menos. Supongamos que pasa ello. El hecho de que ella deje de ser prefecta no le implica que tenga una conducta penalmente relevante y que sea sancionada o que sea declarada inocente. En el escenario que sea declarada culpable, obviamente la justicia operará a través de cuando una vez que ya se ejecutaría la sentencia, con el hipotético de una sentencia condenatoria, la justicia operará a través de la policía y le detendrán a la señorita Pavón. Aquí ustedes, amigos oyentes, son algunos de los escenarios en materia penal que podrían optarse respecto de la suerte de la señora Paola Pavón, prefecta de Pichincha, detenida actualmente, procesada penalmente, acusada de algunos delitos relacionados con las movilizaciones de octubre pasado. Ella podría perder el cargo si es que no recupera su libertad en los próximos días. Vamos a ver qué decide la justicia ecuatoriana, si atiende o no este pedido de la CIDH, que a criterio de algunos abogados, como el doctor Ocaña, por ejemplo, se debe sustituir la prisión preventiva por algún otro tipo de medida cautelar. Doctor Ocaña, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.